Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar hoy y vamos a cerrar un poquito de la clase pasada, la relación de derecho y moral. Ya la relación de derecho, política, derecho, economía, yo creo que está muy abarcado, ¿no? Sobre todo la relación con la política, ese pensar el derecho con la política, no es pensar el derecho vinculado al Estado, ¿eh? Mucho cuidado, sino a todos los factores políticos, los factores reales de poder. No sé si en esta clase fue donde comentaron de los factores reales de poder el otro día, con la Constitución Material de La Salle, que en este caso el texto sobre Constitución de La Salle, que en este caso los factores reales de poder pueden ser muchos grupos. E incluso hablamos de muchas más cosas, ¿no? Hablamos de los factores de todos los grupos que pueden incidir en México hoy, y con políticos, sindicatos, incluso hay actores políticos que no están en el poder y que inciden mucho, inciden mediáticamente, tienen relaciones con grupos económicos y todo esto. Y bueno, ¿qué es lo que y con el factor económico igual? Y entonces, ¿qué nos interesa que se entienda? Que a nosotros nos interesa el derecho en ese funcionamiento integral, no solamente como norma jurídica, ¿no? Entonces quiero que esto quede claro, que nos interesa el derecho en ese funcionamiento y no solamente como una norma jurídica específica, como el lenguaje normativo. Eso no quiere decir que al pensamiento jurídico crítico no le interesa el lenguaje normativo. Le interesa el lenguaje normativo, le interesa la argumentación jurídica, pero también pensando siempre en que las normas tienen un lenguaje que se interpretan desde muchas maneras y desde muchos puntos de vista, e incluso que tienen intencionalidad política, económica e ideológica en la interpretación. No solamente en lo que quiere decir los conceptos, sino, acuérdense que el concepto es abstracto. Que tú me digas, todas las personas, eh, el artículo 1 constitucional, por ejemplo, cuando lo leemos, eh, eh, que todas las personas en México tienen protegidos los derechos humanos mediante esta constitución. Ahora no me acuerdo, se me olvidó la redacción en sí, pero habla de varios conceptos en la primera oración. Si alguien tiene por ahí la redacción del primer artículo constitucional, la primera oración justo, ¿no? Para no ir buscar ahora en internet, pero en mi computadora, pero todas las personas gozan de derechos humanos, de los derechos humanos y las garantías protegidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por México. Algo así dice. Está hablando, ahí hay muchos conceptos. Está el concepto de personas, está el concepto de gozo, está el concepto de derechos humanos, está el concepto de protección, está el concepto de constitución y de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Todo eso son conceptos. Pero todo eso puede ser interpretado de muchas maneras. Y fíjense si eso es así, que el concepto de persona es un concepto que se ha debatido mucho, quiénes son los sujetos de derechos humanos, si somos todos y todas, etcétera, etcétera. Ahora no lo vamos a discutir, pero para que entiendan eso. Y ahí es donde nosotros creemos que el pensamiento jurídico crítico cree que hay una intencionalidad que puede ser política, económica, en función de grupos vulnerables, como les decía la clase pasada. Lo otro que también abogamos mucho y nos queda clarísimo es que evidentemente, y ahí nos separamos mucho del positivismo, los positivistas abogan todo el tiempo porque la política y la economía están fuera del derecho, están separados, que el derecho es un campo autónomo. A ver, nosotros, el pensamiento jurídico crítico piensa y aboga porque sí pueden ser campos con cierta autonomía, pero el nivel de interrelación es muy fuerte, el nivel de incidencia es muy fuerte. Al punto, eh, por supuesto, yo no asumiría que, como el marxismo ortodoxo, por ejemplo, de que el derecho única y exclusivamente emana de las relaciones sociales económicas dominantes. Yo digo que eso no es así. Yo digo que el derecho emana de las relaciones sociales que existen en un espacio determinado
y que pueden ser dominantes, es decir, el contenido de la norma puede tener elementos de las relaciones sociales que son dominantes, las económicas que son capitalistas, en eso estoy de acuerdo, pero también hay intersticios, se llaman, ¿no? Fisuras, hay espacios donde entran los procesos de resistencia. Y ahí es donde nosotros dialogamos y abogamos mucho el pensamiento jurídico crítico. No pensar solo en la parte justamente solamente de dominación y hegemonía del sistema capitalista, que es el más amplio, sino también pensar en las resistencias, en las presiones que pueden hacer los grupos sociales, la sociedad civil, los movimientos sociales, para generar determinadas regulaciones en el ámbito de lo jurídico, discursos normativos, ¿no? Y ejemplo de eso, y por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis para que vean la relación con la política, eso, un análisis de las reformas, creo que eso se los comenté, de las reformas constitucionales hechas en el neoliberalismo para acá, se dan cuenta cómo realmente la plutocracia mexicana, todas las clases económicas, nos hicieron todas las reformas habidas y por haber para apropiarse de los recursos del país, eso está clarísimo, para privatizar, está tremendo, es impresionante. Y entonces, pero no obstante, en esos periodos también hubo reformas que fueron de presión social o de una respuesta dialéctica, contradictoria, de los mismos grupos de poder diciendo, bueno, esto hay que dar un determinado espacio para generar una cierta válvula de escape dentro de un contexto como el mexicano, donde estaba a punto de haber un estallido social. El mejor ejemplo, en mi criterio, es la reforma del 2011 de derechos humanos. Es una reforma hecha por el gobierno de Calderón, de los peores gobiernos que ha tenido este país, y yo lo afirmo, si alguien tiene una opinión contraria, no tengo ningún problema, pero que en cuanto a violencia, en cuanto a, a despilfarro y corrupción en el sistema institucional. De hecho, yo lo que creo es que eso comenzó con Fox. El Calderón lo que hizo fue profundizar los marcos de violencia impresionantes y despilfarrar recursos y corromper todo el sistema institucional, sobre todo con las estructuras del narco y de paramilitarismo. Y Peña Nieto lo que hizo fue desbaratar el sistema institucional, en mi criterio. Lo que hizo fue desmembrarlo, terminar las reformas que se venían haciendo con Fox y Calderón, culminarlas en función de la apropiación de todos los recursos del país por las élites, ¿no? Además de todo lo demás, ¿no? Pero los tres gobiernos tienen características diferentes en ese sentido, esos tres gobiernos específicamente. Pero bueno, ¿por qué se hace esa reforma que es tan importante y tan necesaria para México? Porque por diferentes razones políticas, entre ellas la cantidad de muertos que había en este país, la guerra civil que estaban gestando, una guerra civil interna que implicó ponerse al lado de grupos de narcotraficantes para defender esos grupos contra otros, y eso era muy evidente y se estaba estudiando y se estaba diciendo mucho, y entonces necesitas una cierta válvula de escape, no solamente para los movimientos sociales, que descabezas, metes preso, matas a los líderes, no solamente para ellos, sino también para la opinión internacional. Eh, y te quedas en la historia política jurídica como el presidente o el gobierno que hizo estos cambios. Eso también para ellos es importante. Y por otro lado, para mí esos son los elementos fundamentales. Y la presión social que venía de muchos años. Pero fíjense, México tiene una presión social de que se cambiaran todo el tema de las garantías individuales por los derechos humanos desde los años 80, hace 40 años. Y sobre todo, y más con los 90 para acá, y 30 años, y bueno, 20 años en ese momento, y ahí fue cuando se hizo. 20 años, 30 años y 20 años en ese momento, ¿no? Y fue cuando se hizo. Bueno, entonces, ¿qué creemos en el pensamiento jurídico crítico? Que justamente el derecho se mueve como un campo de disputa, ¿no? En un proceso de dialéctico. Y esto es un elemento muy importante que les acabo de decir, el campo de disputa.
Para nosotros el discurso normativo se inserta en un proceso social, económico y político que es de disputa. Y por tanto el discurso normativo también es un campo de disputa. No solamente se ve que dicen las normas y los conceptos, sino se disputan los términos y los conceptos. Se disputan con fines y fines eh, específicos. El pensamiento jurídico crítico tiene fines de defender al sector que está oprimido, al sector, a todos los grupos sociales que nos encontramos en estados de opresión y en estados de dominación y de hegemonía. Nos encontramos dominados, hegemonizados y oprimidos, ¿no? No es que nosotros seamos los que oprimimos, ¿no? Que estamos en una situación de desventaja frente a los poderes. Y los poderes son muchos. Está el poder del Estado, están los poderes privados, están los poderes y los poderes fácticos, que se les llama. Y no son solo poderes locales, nacionales, pueden ser transnacionales, y está el poder patriarcal también. Recuerden que en todo esto tenemos que llevar en conjunto todo el ámbito institucional, político, económico y lo que llamamos en el pensamiento jurídico crítico eh, fraternal, que tendría que ver con el poder patriarcal. Porque el patriarcalismo está en las estructuras, el patriarcalismo conjunto al racismo, junto a todo este tema, no es solo un tema de dominación económica de clase, también hay una dominación que tiene que ver con el género, con la raza, y esto es fundamental, ¿no? Los grupos que estamos en un momento, e incluso con todo lo que tiene que ver con identidad vinculado a la no discriminación, ¿no? Si eres extranjero, si eres mujer, si tienes una identidad sexual o sexogenérica que no es heteronormativa, que es la dominante. No quiere decir que si yo soy heterosexual, domino a otros. No, no, si tú eres consciente de lo que implica, claro que no dominas a nadie. Y en tu actuar, ¿no? Y entonces, si eres indígena o si eres una mujer blanca frente a una mujer indígena, por supuesto que hay una relación diferente. Como que irse dando cuenta de todos esos estratos y que esté no solo el tema de condición de clase, condición social, sino también todo el proceso de género y raza. Las razas no existen, pero lo usamos como categoría sociopolítica para entender, evidentemente, eh, eh, la dominación. ¿Está bien? Entonces quiero que eso les quede claro, que por ahí vamos en todos nuestros análisis, y esto va dentro de una demanda de derecho civil también. Ese análisis va dentro de una demanda de derecho civil a la hora de pedir una pensión alimenticia y el interés superior del niño como principio, ¿no? Pues el tema de género puede ser muy importante a la hora de hacer esto, y de argumentar perfectamente por qué necesitamos, aunque hoy las pensiones alimenticias la verdad salen así de rápido, porque ha avanzado tanto ese tema en materia judicial que uno con ir al juzgado, esto sale solo. No es, pero podemos hablar de otros temas que implican discriminación, etcétera. Bueno, el otro punto es el tema de los valores, ¿no? Nosotros también asumimos perfectamente que el tema de los valores, de las morales, estas que existen, diferentes, individuales, más grupales o colectivas de construcción de consensos, tiene incidencia en el funcionamiento de lo jurídico, en todo el proceso de creación y aplicación del derecho. Y este es un tema de mucha discusión. De hecho, acabo de bajar un texto que voy a leérmelo, lo acabo de ver de un autor, un profesor español que hace un recorrido del derecho y la moral así. Hay varios libritos sobre eso. Hay uno de Laporta, sí, se llama Laporta, es un filósofo del derecho español. Pero me interesa ver el recorrido histórico de los autores, ¿no? De Santo Tomás, San Agustín, incluso en la antigüedad hasta la actualidad. Y es muy interesante porque siempre ha sido una de las discusiones medulares filosóficas del derecho. Y y claro, otra de las cosas que hizo el positivismo es decir, el derecho y la moral se separan, sobre todo pensando el fundamento del justnaturalismo. Y ahí es donde nosotros decimos, mucho cuidado, los valores están implícitos en el discurso normativo, claro está, también los positivistas reconocen eso,
pero lo que no quieren es que haya incidencia en su aplicación. El positivista reconoce que para tú construir una norma jurídica se construyeron consensos, hay conflictos políticos, etcétera, se construyeron consensos y ese discurso está lleno de valores, ¿no? Como lo último que yo decía en la clase, los derechos, ¿no? Humanos, el derecho a la vida. Todos esos son valores, ¿no? La vida, la libertad, la integridad física, la propia alimentación, salud, educación, ¿no? Que también le podemos decir que son necesidades básicas, pero se constituyen en valores, en lo que creemos que es bueno para los seres humanos. Sí entienden que el valor es lo bueno o lo malo, ¿no? Lo bueno, lo que creemos que es bueno, es favorable para un ser humano, lo que creemos que no es favorable para un ser humano. O para los grupos sociales, o cómo vivimos. Los valores, por ejemplo, el valor es cómo creemos que debemos organizarnos para tomar decisiones, ¿no? República, monarquía, ¿no? Y esos son consensos que se van tomando históricamente y se van agrupando. Entonces, igual con los derechos humanos, ¿cuáles son los valores que queremos proteger, no? ¿A qué grupos queremos, también nosotros creemos que se deben proteger? Pueblos indígenas, mujeres, discapacitados, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque históricamente hemos visto también y porque para nosotros el derecho es un fenómeno histórico también. Entonces, históricamente, esos valores se construyen históricamente. Recuerden, esto es muy importante, los valores no son de construcción única y exclusivamente personal. Incluso los personales tienen un devenir histórico. Porque ustedes están en su familia y su familia van a la escuela y van al trabajo y tienen un grupo social y tienen religión y van construyendo valores que tienen un proceso histórico. Y ese proceso histórico está sumido en grupos sociales que tienen procesos históricos y en instituciones que también tienen procesos históricos. Entonces, nunca pensar, ni no solo los valores, sino también todo el derecho, tiene toda esa relación de consensos históricamente. De consenso y disenso, es un campo de disputa. Entonces, por ejemplo, en materia de valores, todo el mundo está más o menos de acuerdo, todos los teóricos, incluso los positivistas, que en los procesos de creación de fuentes del derecho, las costumbres, todo eso implican valores y que eso va entrando al derecho en el discurso normativo. Donde no están de acuerdo y donde diferimos mucho es en el momento de la aplicación del discurso de las normas jurídicas. Ahí y de hecho ahí coincidimos con otras escuelas, el pensamiento jurídico crítico coincide con otras escuelas que son escuelas más relacionadas al pospositivismo, Ronald Dworkin, ¿no? El propio Hart, que es un positivista analítico, pero que dice que sí, pero Dworkin es el que más plantea, les pongo aquí en el chat cómo se llama, por si quieren, pero yo creo que por ahí Luz se los debe mencionar, igual Edgar en argumentación jurídica, para hablar de principios de interpretación, sobre todo en el derecho, de principios argumentativos y de formas de interpretación. Y Dworkin sí plantea, por ejemplo, y yo apoyo eso, y como muchos en el pensamiento jurídico crítico tenemos claro que hay un proceso de incidencia de los valores a la hora de aplicar el derecho. Y esto se ve muy claro en los jueces, en los poderes judiciales, y que esos valores implican ideología, no solo es un tema, no solo es un tema individual, es un tema de grupo social, de condiciones sociales, que los jueces tienen condiciones sociales, la condición social es una característica del derecho, es un término jurídico, no me lo estoy inventando, no es sociológico, es un término sociológico sí que se trajo en lo jurídico para hablar de niveles socioeconómicos. En el derecho, en el discurso normativo, tú nunca vas a encontrar, fue discriminado por pobre. No, lo discriminas por condición social. Y la condición social implica niveles socioeconómicos, niveles de vida, vinculado a temas de pobreza, a temas sobre todo de la relación socioeconómica en la cual vives. ¿Está bien? Entonces, yo sí creo que los jueces, y el pensamiento jurídico crítico lo asume, los jueces tienen una posición clarísima, los operadores jurídicos en estos valores. Y claro, por ejemplo, un juez puede ser muy católico, estar contra el aborto y a lo mejor ser muy ético,
y aquí voy a otra palabra, la palabra que me preguntaron el otro día, tener en materia, ejercer ética como disciplina mucho más macro, y decir, bueno, que esté en contra, me parece que en este caso, como las normas jurídicas dicen tal cosa, yo no puedo irme por encima de esas normas jurídicas, ¿sí se entiende? Eso puede suceder. Y porque sea un juez positivista, aunque sea católico, no importa, católico o religioso, y esté en contra del aborto. Pero si te dice que hasta las 12 semanas no puede juzgarte por eso. Pero si ya hay una disputa, hay un caso muy sonado en México, muy interesante, que es el caso famoso de la discusión del aborto, de la regulación del derecho a la vida en el Baja California Sur. Es una regulación que se hizo eh, en función, cuando se reguló el aborto en México, en la Ciudad de México, y también em, el matrimonio igualitario, y el matrimonio igualitario, varios estados de la República Mexicana empezaron a hacer regulaciones a sus constituciones diciendo que el derecho a la vida empezaba en la concepción. ¿Estamos juntos o no? ¿Cómo estamos? ¿Están aquí? ¿Sí? Sí, maestra. Vale. Y Que siento tanto silencio tema, del otro lado. Bueno, gracias. Entonces, cuando se hizo la regulación en México, en la ciudad, son como 14 estados, 14, 15 estados que regularon todo el proceso de- del derecho. Fíjense, no pusieron una prohibición del aborto en sus constituciones, lo que hicieron fue otro tipo de regulación. Dijeron, la vida comienza en la concepción del... Y entonces al tú poner que el derecho a la vida comienza ahí, pues estás prohibiendo el aborto. Por lógica jurídica se llama eso. En lógica jurídica. Al tú poner, no puedes poner ninguna norma que vaya contra ese derecho a la vida si pones que el derecho a la vida comienza ahí. Por eso el derecho a la vida en la Constitución Federal no comienza en ningún lugar. De hecho, no está ni explícito. Está solo implícito el derecho a la vida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la prohibición de la pena de muerte. Pero no está explícito como derecho. Revísenla, no está, no existe. Yo lo doy también constitucional, por eso me parece muy importante tener las bases del derecho del Estado y después ir a constitucional, ¿no? Entonces, digo, porque me interesa mucho, me gusta mucho también la práctica esta política como tal. Entonces, bueno, volvemos a la institucionalidad. En ese sentido, hubo una discusión en la Suprema Corte donde Baja California Sur lo había regulado así y se hizo, si mal no recuerdo ahora si fue una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, una de las dos acciones ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte tuvo que resolver el caso. ¿Quién fue el juez postulador? Pues Anguiano, un juez que venía del panismo, con una declarada posición católica contra el aborto, incluso públicamente, aunque fuera juez, y se fue por la línea más fácil. No, la Suprema Corte no tiene potestad ninguna de decidir sobre un contenido de una constitución estatal, ¿no? Cosa que no es así, podría haberse interpretado de otra manera. Les pongo este ejemplo para que vean, evidentemente hay un posicionamiento anguiano ahí, que claro, lo que él está diciendo no es que sea ilegal, porque cuando tú haces interpretaciones no es que las interpretaciones sean ilegales, es que el derecho te da para interpretar para todos lados también, siempre. Tú puedes argumentar de un lado o del otro. Veamos el caso de la consulta. Si vemos el caso de la consulta ahora que se discutió en la Suprema Corte, puedes interpretar por un lado o para otro. Depende de lo que quieras interpretar. Eso es una dinámica propia del derecho. Y ahí es donde nosotros decimos que los valores tienen que ver y que esos valores están relacionados con consensos y disputas de elementos que tú crees a favor o en contra, pero que en el fondo también traen procesos ideológicos detrás, procesos culturales, ideológicos, concepciones que son importantes para decidir sobre la vida de las personas. Entonces, por eso decimos, si están, si inciden, si tienen que ver. Y bueno, hay varias escuelas que ya lo dicen, mientras el positivismo plantea que no, que la moral está fuera del derecho, ¿no?
Bueno, y aquí cierro yo ya esta parte, ya cerramos esta parte, y vamos rápidamente, y les voy a empezar a hacer preguntas a ustedes sobre, a ver, ¿hasta aquí alguna duda para cerrar estos puntos? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo más? Y ya nos vamos al otro tema de la clase. ¿Alguien levanta la mano, quiere comentar? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Stephanie, Entonces, con esto final, ay, te quiere decir, estamos escuchando, a ver, bueno, dinos. ajá, con esto que acaba de decir, entonces quiere decir que el derecho sí se relaciona con lo moral, ¿no? Claro, ¿O cómo? bueno, llevo 3 clases diciendo eso. Bueno, sí. Y Pero, aparte, pero no bueno, yo, a ver, escucha, hay 2 posiciones. ok. En estas clases yo lo que he defendido es que hay 2 posiciones. Hay una posición del positivismo que ve el derecho como norma jurídica única y exclusivamente y que esa norma es autónoma, que no está relacionada con la política ni con la economía, sino que funciona autónomamente ni con la moral. Y esa es la posición positivista. ¿Por Ah, qué? ok, Porque se sí. centra en solamente hablar de la norma jurídica y para ellos la norma jurídica ya dice todo. Es un concepto que ya los dice todo. Y dicen pocas cosas, dice una sola cosa. No hay puede haber varias interpretaciones, pero para ellos no es un tema moral ni es un tema ideológico, sino son formas de interpretación. Así lo dicen desde la argumentación jurídica. ¿Sí se entiende? ¿Sí se Sí, entiende eso? No solo sí. Stephanie, las demás. Sí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y Maestra. estamos los que estamos en el pensamiento jurídico crítico, Stephanie, que asumimos que no, que hay un proceso y que el derecho es un fenómeno más bien social, político, económico, normativo, que está muy relacionado, que es un fenómeno social, como esa norma se mueve como un fenómeno social y que tiene relación con la política, con la economía, con la moral, y que justamente es más difícil determinar y concebir o pensar su autonomía pura, ni mucho menos, ¿no? ¿Está bien? Sí, ya me quedó claro, sí. Vale. Hay dos, bueno, del positivismo y como el pensamiento crítico, y creo que estoy más de acuerdo con el pensamiento crítico. Pero Como sí, eso ustedes era mi quieran. duda. Está Yo, bien, sí. claro, Gracias. estoy en el pensamiento jurídico crítico, pero también, si ustedes quieren ser positivistas, yo no tengo ningún problema en la vida. Sí, Ustedes sean lo que ustedes les dé la gana en la vida, me da lo mismo. Al sí. final, yo les doy estas clases y después van a ver que la mayoría de sus profesores son positivistas y después vienen de nuevo conmigo en filosofía del derecho y les vuelvo a dar con todo con estas clases y les va a ayudar si se dedican a derechos humanos, les va a ayudar mucho. Ser positivista no ayuda mucho si te dedicas a derechos humanos. Y se Ok, supone bueno, que esta gracias. licenciatura tiene ese enfoque, Sí. se supone. Pero y pensando incluso en derechos humanos, y no estamos en contra de los procedimientos ni de las normas, no. Me tengo que saber las normas, claro que me las tengo que saber. Saber en sentido conocer, saber qué regulan, los conceptos que regulan, todo eso. No saber de memoria, ni mucho menos. Bueno, listo. ¿Alguien más, además de Stephanie, quiere comentar algo? Gracias, Stephanie. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale. Bien, bueno. ¿Quién me dice cuál es los rasgos o características del derecho? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién empieza a levantar la mano? Yo Yo, lo profesora. que les pediría es que, sí, Ay, Rosario, te voy a dar la palabra ahora, tú vas a ser la primera, ¿ok? Es que me levantaran la mano y que me dijeran, si pudieran, que comentaran uno, que dijeran uno y que lo explicaran, ¿no? Y así, y sucesivamente.
Vale, Rosario, adelante, Rosario, y después Eduardo. Sí, profesora. Bueno, yo creo que, el primero sería el positivista y este se basa solamente en las normas. Es autónomo y no se cree que no tiene con ninguna relación con otra, como la política, o sea, sí no tiene relación con otra disciplina, se podría decir. Rosario, no. La posición positivista es una posición filosófica de los autores con el derecho y de los operadores jurídicos con el derecho. Por eso no es un rasgo o característica del derecho. Estamos en los rasgos o características del derecho. Justamente sería el otro tema de clase del capítulo. Es racionalista y positivista. Esas son las posiciones epistémicas y a eso terminamos. Ese es el tema anterior. Estamos en el tema, ese es el tema 2 de esta unidad, ya estamos en el tema 3, vamos a decirlo así. Rasgos o características del derecho. A ver, de hecho comienza en la página 22 de la lectura. Eduardo. Sí, gracias. Bueno, una de sus características es que el derecho expresa los intereses de clase. Hablando, por ejemplo, del derecho hegemónico, pues expresa los intereses de la clase dominante. ¿Y cuál sería esa característica específicamente? Sí, bueno, así mismo la menciona el autor, ¿no? Sí, bueno, me parece que habla de voluntad política del Estado. Ajá. Y que expresa los intereses de la clase dominante. ¿Y qué más? Bueno, de manera inversa, los derechos alternativos o los sistemas alternativos, sistemas normativos alternativos que nacen como reacción justamente a esos intereses de clase, pues también expresarían, como usted nos mencionaba, los intereses en este caso en contraparte de los oprimidos, ¿no? Y el juego que se da ahí entre las concesiones que hace la clase dominante sobre la clase oprimida, al momento de meter en sus normas hegemónicas algunos derechos que podrían convenir a la clase oprimida en este caso. A ver, fíjate, este es un rasgo que es típico del pensamiento crítico, no es típico de... Cuando vamos a ver los rasgos ahora, vamos a ver los que coinciden con todo el pensamiento jurídico en general. Por ejemplo, los positivistas y el pensamiento jurídico crítico coincidimos en varios rasgos. Todos coincidimos en que esos son los rasgos. Este que acaba de comentar Eduardo es justo uno de los que no coincidimos. Entonces lo voy a dejar en stand-by para explicarlo al final. ¿Te parece, Eduardo? Y vamos a explicar los otros que me interesan más en el sentido de que hay una coincidencia con todo el pensamiento jurídico teórico sobre el derecho, ¿no? Históricamente incluso. A ver, ¿te parece? ¿O quieres comentar algo más, Eduardo? No, sí, está bien. Bueno, María Josefina. Maestra, yo sé que dos características del derecho, pues puede ser que es normativo porque hace uso de las normas. Muy bien. Y que es coercible porque usa la fuerza que se supone que tienen las autoridades para convencer. O sea, si no es coercible y es normativo. Y me imagino que normativo viene de la norma. Entonces, muy bien. Ajá. Adelante. Continúa. Pues hasta ahí, porque yo había escuchado también que es bilateral, pero ahí no sé si adjudicarle que usa la moral y usa la norma. No, bilateral no tiene que ver con eso. Entonces ahí no sé, pero que es coercible y que es normativo. Sí. A ver, ¿por qué es normativo? A ver, ¿quién me dice? Porque usa normas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el derecho es un fenómeno normativo? A ver, vamos a profundizar. Elba, ¿tú quieres mencionar las otras características o quieres hablar sobre esto? ¿Cómo ves? Bueno, iba a retomar un punto que dijo la compañera,
pero ella, Dilo, lo que tú quieras. bueno, ella lo dijo de que era coercitivo. Coercitivo. A ver, se los pongo, a ver, les voy a abrir una pantalla. No. A ver. Vamos a abrir una pantalla. Espérense, porque es que para que lo puedan ver, visualizar un poquito mejor. A ver. Eduardo nos habló del derecho como expresión de la voluntad de grupos dominantes, como característica fundamental, como rasgo fundamental. A Josefina nos habla del derecho como fenómeno normativo y como fenómeno coercitivo, dijo Josefina, coercitivo. Ese tema lo tenemos que discutir porque no es coercitivo, es coactivo. A ver, es coactivo. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo. Bueno, dime, querida, Elba. Elba. Bueno, en la lectura hay una característica que dice que tiene obligatoriedad. Ajá, ok. Y bueno, yo entendí que es porque pues el derecho tiene estas normas que dictan una conducta en la sociedad, ¿no? En el Estado. Sí, porque es un dictado de conductas, ¿no? Ajá, y se impone a la sociedad porque tiene una consecuencia no cumplir con estas normas que impone. Ok, muy bien. Pero hay una parte que dice que es que, bueno, no entendí bien ahí, pero habla de un derecho alternativo. Ahorita vamos a decir que, porque dice que depende de cómo te impones, puede haber derechos alternativos. Ahorita lo vemos, ahorita lo explicamos. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la otra característica que nos han dicho? Falta una característica. ¿No están leyendo? Deja que ponga yo el examen a ver cómo les va a ir. ¿Sí? Piensen que el examen, piensen que el examen es... Yo también conozco otra. A ver, adelante. La otra habla de que el derecho también utiliza un lenguaje imperativo, lo que quiere decir que siempre en sus leyes siempre te va a ordenar y establecer algo. Muy bien, muy bien. De hecho, es justamente la imperatividad tiene que ver con... A ver, espérense porque tengo abiertas muchas cosas acá. Me tienen loca. La imperatividad tiene que ver con el mandato, que te ordena hacer algo, ¿no? Te obliga a hacer algo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Ustedes están entendiendo la lectura o no la están entendiendo? No. ¿Sí o no? ¿O no están leyendo? Sí, estamos leyendo, profe, pero... Si no lo entiendes, dime lo que no entiendes. Adelante, cuéntame. Cuéntame, no pasa nada. No sé si me refiero a lo que realmente es la esencia del, ¿cómo se dice? De la lectura. De repente, como leo bastante, me enredo un poco y ya entiendo la esencia, profe. Ok. Vamos a poner por aquí que es bilateral, eso no lo heterónomo, porque hay profesores que acuden a estas dos características también. Me parece bien, no es que no está mal ni bien. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere decir que el derecho, esta característica, vamos a ponerla con un asterisco, porque esta justamente, con esta característica no coincidimos, esta es una característica que tiene que ver más con el pensamiento jurídico crítico y no con el positivismo. Las demás sí tienen que ver con el positivismo.
y las voy a ir enunciando. ¿Alguien quiere comentar algo más de los rasgos o características del derecho? Para yo hacer alguna explicación. Bueno, en esencia, el tema es, como bien dijo Josefina, el derecho es un fenómeno normativo, porque es un conjunto, porque una de sus características esenciales, primero es rasgos o características del derecho, es lo que dice el autor, y habla de la esencia del derecho, esencia, ¿no? ¿Qué cosa es una esencia? La esencia es algo que tienen todos los derechos, que los sistemas jurídicos los hace distintos, o este campo social, que es un campo, es un ejercicio, lo hace distintos de otros. Si bien hemos dicho que el derecho se relaciona con la política, la economía, la moral, todo eso, pero nunca he dicho que el derecho es la política, ni que el derecho es la economía, ni que el derecho es la moral. ¿Sí se entiende? Son diferentes. Y el derecho esencialmente son normas, estamos de acuerdo con eso, es una estructura de normas, es una estructura normativa, es una estructura y esto significa, ¿no?, que hay un conjunto de normas, un conjunto de dictados de conductas, que es el famoso deber ser, ¿no? El deber ser en un espacio-tiempo determinado. Eso siempre existe, ese deber ser, ese siempre existe, y que además tiene una cierta armonía, es un sistema, es un sistema. Me da lo mismo que sea el del Estado que el de la comunidad indígena, me da lo mismo, pero tiene un cuerpo sistémico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir un cuerpo sistémico? Que tiene armonía, que están relacionadas, que no son normas así, da lo mismo una cosa que otra. No, tiene un cierto orden, una cierta sistematicidad, se engarzan, se interrelacionan unas con otras. ¿Qué es lo que hace regularmente el derecho? Por ejemplo, ¿qué es lo que reguló históricamente y nos lleva a regularnos en la vida? Pues a regular todas las situaciones que nos han interesado los grupos sociales, a regular esas conductas de situaciones que nos han interesado los grupos sociales de proteger en un momento determinado cuando hay conflictos de intereses. ¿Sí? Si tenemos un conflicto entre Ángel y yo, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, puede ser que lo resolvamos hablando y no tengamos que acudir al derecho. El derecho siempre es última ratio. Esto es un término, el término ratio es razón y viene del latín, pero es la última ratio, quiere decir el último lugar a donde debes acudir, es cuando ya no tienes opción, ¿no? Uno debe siempre resolver los conflictos entre personas, entre grupos, con diálogo, pero eso no ocurre, y menos en una sociedad como la capitalista, o las sociedades, incluso la esclavista, la feudal, son sociedades de clases muy marcadas, muy fuertes, y la sociedad capitalista, donde realmente las disputas no son solo individuales, no son solo entre Ángel y yo, entre Fernanda y yo, entre Ángeles y yo, estoy viendo los que están aquí de frente a mí, ¿no? Sino también son entre grupos sociales, por disputas de poder, son muchas más complicadas. Por eso incluso la última ratio sería para los particulares, para las cuestiones particulares, pero no para las razones públicas. Las razones públicas no son última ratio. Al revés, el derecho es el primer lugar, no es última ratio, es el primer lugar de resolución de conflictos, ¿no? De conflictos, ¿vale? Entonces, pero ¿qué esferas entonces se regularon? Pues todas las esferas que nosotros decidimos como grupos sociales que debían irse regulando en función del bienestar y la convivencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que justamente como siempre hemos vivido en sociedades de clase, sociedades antagónicas, contradictorias, de grupos sociales, de dominación, de hegemonías, evidentemente también todos esos consensos han sido disputados, ¿no? Disputados. Y por tanto, por ejemplo, en el esclavismo romano, ser esclavo no era
no estaba prohibida la esclavitud porque sencillamente era un consenso de que existían esclavos. Pero ¿quién tenía el consenso? Los esclavos no, los grupos dominantes, ¿sí se entiende? Y quiénes, y hoy está prohibido la Constitución. De hecho, la esclavitud es una de las prohibiciones de la Constitución, creo que está, si mal no recuerdo, bueno, en el artículo 1, si mal no, ahí está, es uno de las oraciones, ¿no? Porque hay un consenso de que la esclavitud no debe existir, ¿se entiende? Bueno, seguimos. ¿Cómo estoy relatando cómo se regula esos consensos dentro de las normas, cómo han sido construidos y qué quiere decir que es un deber ser? ¿Y qué quiere decir que es un sistema? Pues que se engarza, que no solamente ha regulado determinadas esferas de la vida, ¿no? Sino también ha regulado cómo nos organizamos como sociedad, políticamente. ¿Sí se entiende eso? Esas son las dos grandes esferas de regulación de lo jurídico. Regula los ámbitos de la vida que tienen que ver con los seres humanos y con su desarrollo desde lo más personal hasta lo más social, y hasta lo más social llega un momento en cómo nos organizamos como grupos sociales. Entonces, por eso, cuando tú miras el derecho, así, como ese sistema, vas a ver que hay un ámbito que tiene que ver con la familia, un ámbito que tiene que ver con el ámbito de si hay fallecidos, qué pasa jurídicamente, con los bienes, ¿no? Con las transacciones económicas y comerciales, ¿no? No estoy hablando de ramas del derecho, estoy diciendo las esferas de la vida, ¿no? Pero que también tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades básicas, ¿no? Derechos humanos. También tiene que ver, y cuando hablo, por ejemplo, tiene que ver con la relación de los padres y los hijos, con la relación de los hijos con los padres, unas y otras. Cuando hay en ese sentido en la familia, cuando hay todo el proceso, todo lo que tiene que ver con bienes, al final lo que se hereda son bienes, todo lo que tiene que ver con bienes, no solo en herencia, sino también en vida, todo lo que tiene que ver con la transacción comercial, pero también todo lo que tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, si yo creo una obra de arte, inscribirla, creo un libro literario, derecho a autor, si invento, todo lo que tiene que ver con la creatividad del ser humano. También regula todo lo que tiene que ver, estoy hablando de los seres humanos, a ver qué más, qué me está faltando. Y entonces después nos vamos moviendo al ámbito de también todo lo que nos prohíbe para que no afectemos a otros seres humanos, ¿no? Ámbito penal. Y después, ¿qué es lo otro que regula? Pues todo lo que tiene que ver con en cómo nos organizamos. Y ahí empieza el ámbito constitucional, ¿no? Ahí va a haber un Estado o va a haber una organización política X, como le llamemos, y cómo se toman las decisiones para armonizar el grupo social, convivir armónicamente, qué decisiones se toman, cómo se organizan esas instituciones, cómo toman las decisiones, qué facultades tienen, ¿no? Cómo se eligen, ¿no? Y de ahí eso que se llama Estado, que se ha llamado Estado y que para mí existe desde los inicios de la humanidad, desde las civilizaciones antiguas, y así se los estoy dando en teoría del Estado. Hoy vamos a ver justamente las civilizaciones antiguas. En esas civilizaciones, desde ese momento, al configurar ese Estado con población, territorio, que es una organización política, ¿no? Hay relaciones entre esa organización y otras organizaciones parecidas. Tienen personalidad jurídica. El Estado tiene personalidad jurídica. Fíjense si tiene personalidad jurídica hoy, que puede crear empresas, que puede ser un sujeto de derecho, donde en el derecho internacional, en la ONU, ¿quién es el sujeto de derecho? María Rosario y yo somos sujetos de derecho. No, sí, pero acá adentro. Pero en la ONU, nosotros somos personas para la ONU, pero el sujeto de derecho internacional público es el Estado mexicano. ¿Se entiende? Entonces, también hay un ámbito de derecho internacional público que es importante, donde los estados tienen un papel. Entonces, no solo regulamos las instituciones a lo interno, sino también en sentido de relaciones externas, internacionales, y ahí entra a jugar papel muchas cosas, porque también viene el tema del derecho marítimo, las aguas, todo eso que está relacionado a los estados y también a cuestiones comerciales, depende por donde lo agarres, ¿no? ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Y dónde está establecido eso? En las normas jurídicas. ¿Y qué dicen esas normas? Pues tienen cierta armonía sistémica.
Y en la próxima unidad de esta clase vamos a estudiar cómo es ese sistema jurídico del Estado mexicano, el nuestro, cómo es. Cómo se conformó desde el punto de vista de porque es románico, germánico, es románico, canónico, germánico, francés. Cómo se conformó históricamente y qué es realmente, qué características tiene nuestro sistema jurídico románico, el del Estado. ¿Está bien? Porque ese sistema tiene una serie de características, no estoy diciendo que es un fenómeno normativo así per se, eso se construyó históricamente y ese sistema tiene una serie de características propias, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Seguimos? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, por aquí veo un puntito rojo. Nayeli, ¿se salió? ¿Es una estudiante del grupo? ¿Nadie la conoce? Pues es de las estudiantes que tampoco se ven conectado mucho. De hecho, la tuve que buscar. Bueno, vamos, seguimos. ¿Qué quiere decir que es ahora? ¿Cuál es la diferencia entre las normas de ese sistema y las normas morales? ¿Quién me lo dice? Vamos, a ver, vamos a participar. Vamos, pónganse las pilas. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre todo ese conjunto de normas que dictan conductas, que es el derecho, que tiene armonía, que es un sistema, que nos dicta conductas como un deber ser, lo que no debemos hacer, Fíjense, el derecho no... a ver, les voy a poner una cosa acá. El derecho regula, el derecho para las personas, para el derecho como sistema, para nosotros, regula todo lo que no debemos hacer. El principio es, realmente, hay un principio de derecho hay dos principios de derecho, que tiene que ver con que el derecho, el sistema, déjenme bajarlo aquí para que se entienda mejor, regula todo lo que no debemos hacer. A ver, Jesús, ahora te doy la palabra. Todo lo que no debemos hacer como personas, seres humanos, ¿no? Ciudadanos, que son categorías diferentes, ¿eh? Y a la vez regula todo lo que puede hacer el Estado. Las instituciones. Las instituciones como organización política, económica. ¿Qué quiere decir esto? Estos son dos principios normativos importantes. El primero tiene que ver justamente con que los seres humanos podemos hacer todo. Nosotros podemos hacer, justamente, los seres humanos podemos hacer todo excepto lo que está prohibido. Que son los delitos o las infracciones. Y las instituciones, la organización política económica, el Estado, puede hacer solo lo que le está permitido. Esos son los dos principios básicos de funcionamiento de lo jurídico, de las normas jurídicas en la actualidad. Bueno, desde la modernidad para acá. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende? Nosotros podemos hacer todo, ¿eh? Todo. Natalia, Yolanda, todos podemos hacer todo lo que querramos. Las personas. ¿Qué no podemos hacer? Lo que el derecho dice que prohíbe que hagamos. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, hacer lo que te dé la gana, excepto lo que está prohibido. Pero el Estado y las instituciones solo pueden hacer lo que les está permitido. ¿Vale? Bueno, a ver, tengo aquí a Stephanie Urrutia levantándome la mano. Adelante. Y después Jesús Alfonso. Adelante, Stephanie. Pues sí, solo comentar de lo mismo, que pues el derecho es lo que busca, como buscar una mediación, regularla a la sociedad en conjunto y, como dice usted,
ir desde lo particular y también regular por ejemplo, los órganos sociales y que benefician pues sí, a la comunidad, ¿no? A una sociedad. Por ejemplo, los servicios públicos como el agua, la luz, o pues sí, eso. Y también pues sí, estoy de acuerdo que pues la diferencia en lo que es del derecho o la ley, que pues hay con normas que pues no se puede, o sea, lo prohibido, ¿no? Como usted dice, pero por ejemplo, en una comunidad hay normas morales que sí están permitidas, entonces eso como que también depende de las normas de cada sociedad. Exacto, sí. Todos son procesos históricos, no es solamente un tema relacionado a que todas las sociedades tienen los mismos valores, ni mucho menos, ¿no? Ok, muy bien. José Jesús Alfonso, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas La tardes. diferencia entre norma moral y norma jurídica es que las normas jurídicas son exteriores, coercibles, heterónomas y bilaterales, mientras que las normas morales son interiores, incoercibles, autónomas y perdón, unilaterales. Se puede decir que las normas morales son las que dicta tu conciencia, basada en las buenas costumbres de tu comunidad, mientras que las normas jurídicas son el derecho positivo o vigente en cada lugar. Exacto, pero no solamente es el derecho, bueno, positivo vigente, pero tiene que tener, o pueden ser costumbres. Bueno, derecho positivo vigente puede ser oral, puede ser escrito, no tienen que estar escritos. Pueden ser costumbres, exactamente, pero justamente la característica que los diferencia es este segundo punto de la coerción, lo que acaba de decir. Aunque el tema de que sean bilaterales, eso es relativo. Tú, fíjate, hablaste de coerción. ¿Qué más dijiste, Jesús? Bilaterales y heterónomas. Heterónomas sí, heterónomas estoy de acuerdo contigo, la bilateralidad no. Te voy a explicar por qué. Ahorita lo vamos a ver. Vamos por partes. La bilateralidad no, porque justamente la bilateralidad va a tener que ver con qué es entre dos personas. Y la norma moral no solamente es personal, también tiene que ver con tu relación en un grupo, con otros. Entonces ahí hay bilateralidad. Lo que no hay es coerción. La característica fundamental entre la diferencia entre normas morales y normas jurídicas es la coerción y la obligatoriedad. Disculpen. Y la obligatoriedad. ¿Sí? Es la coerción y la obligatoriedad y la característica de heterónoma. ¿Por qué la característica de heterónoma también es muy importante? A ver, es que quiero subir esto para que se vea todo. ¿Sí ven ustedes todo el pizarrón o no? O ya que se me fue hacia abajo todo el... Sí, así sí se ve. Sí, sí se ve. Más claro, nada más falta una línea. Ah, miren, no, Ahí ya encontré está. qué hacer, ya encontré cómo hacerle. Disculpen, que es que lo puse y ahora... Bueno, es que lo que quiero es que se vea todo el pizarrón, pero que yo lo pueda ver, pero no puedo ver ahora para acá arriba. No sé ahora bien cómo se... Bueno, justamente lo que me interesa es que las normas morales, por ejemplo, son bilateral, quiere decir que la normativa funciona no solo de manera individual, personal, lo cual tienes razón, Jesús, hay normas morales que son muy personales, muy íntimas, pero muchas, como ya vimos, son también sociales, o porque estás en un grupo religioso, o porque interactúas con otros, y esa intersubjetividad implica bilateralidad, que es entre dos, entre una persona u otra,
una persona o un grupo respecto a otros. Es respecto a otros. No puede ser para uno solo. Para uno solo, no. Para uno solo no existe. ¿Se entiende? No existe. Sino para dos. Bilaterales dos. Pero en este caso, en materia del derecho, es más. Pero las normas morales pueden ser entre varios, ¿no? Entre dos, entre más. Pero sí estoy de acuerdo con la heteronomía, con la coerción, y les voy a explicar por qué. La coerción, ¿qué cosa es? Y esto es muy importante, es la característica final que dice que la coactividad, disculpen, la coacción, coactivo que es coacción, ¿vale? Que es lo que es el derecho, no coercitivo. Coercitivo también lo es, pero ahorita vamos a ver qué es. Esto es otra característica específica que tiene que ver con la coacción. El derecho es coactivo, ¿por qué? Porque es violento, porque se impone violentamente, porque justamente hay una autoridad, puede ser el Estado, puede ser el Consejo de la Comunidad Indígena, que coactivamente nos impongan violentamente una obligación o nos impongan a hacer algo, una conducta, el deber ser. Como nosotros incumplimos algo dentro de ese deber ser, nos imponen una sanción. Y esa imposición de sanción implica la coacción, esa violencia física. A ver, nada que hacemos jurídicamente lo podemos hacer voluntariamente. Eso estamos de acuerdo. ¿Por qué lo podemos hacer voluntariamente? Porque sabemos que hay una sanción. Pero si ustedes le dicen, oigan, ustedes paguen impuestos si ustedes quieren, ahí si desean, si les va bien, si les parece justo, si les parece que está bien con Dios, o que está bien con su alma, o que está bien con los reyes Yoruba, depende de lo que ustedes crean, ¿no? Con los ángeles Yoruba, o si les parece bien con su familia, pues háganlo. Eso es moral. Eso no es derecho, no es que lo quieras hacer, tienes que pagar impuestos porque es una obligación ciudadana. Hay que hacerlo, es obligatorio. Y si no lo haces, te ponen una sanción. ¿Sí van conmigo en esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Y bueno, el derecho siempre es violento en ese sentido. El funcionamiento de lo jurídico es violento en el sentido de que nos impone hacer algo. Porque realmente cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un juicio de alimentos respecto a un menor, vamos porque o el papá o la mamá, porque puede ser incluso papá o mamá, no tiene que ser solamente, depende con quién vive el menor y con quién convive, con quién lo mantiene. Tú vas a un juicio porque no te has puesto de acuerdo con el papá o la mamá. Si no, no vas a juicio. Si tú te pones de acuerdo con papá o mamá en materia de alimentos, pues no tienes que ir a juicio. ¿Cuándo entras a juicio? Pues no te pusiste de acuerdo, no pudiste ponerte de acuerdo, se desapareció el papá o la mamá, no mantiene a su hijo cuando lo tuvo y es su responsabilidad, por tanto, sencillamente vamos a juicio y te obligamos a pagar. ¿Y cómo te obligamos a pagar? Pues el juicio es muy sencillo y realmente lo que hacen es que te descuentan a partir de lo que tú trabajas y te obligan a hacerlo. Si tienes nómina, si tienes cuenta, etcétera, etcétera, eso sale de facto, de hecho, rapidísimo, y si no la tienes, pues te van a obligar, y si no cumples la sentencia, se llama desacato, es un delito y te meten preso, o presa. Entonces, todo eso es violento, no es un consenso. Que en el derecho hoy hay muchos mecanismos que se llaman de mediación, y aquí los voy a poner al lado, mediación. Y esto lo vamos a ver en derechos humanos, lo vamos a ver en los juicios civiles y penales. Ya la mediación está regulada en todos los juicios civiles y penales en la actualidad. ¿En dónde más? En todo el ámbito civil la mediación existe. Civil, mercantil, comercial, etcétera. La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos. Y en el ámbito penal se acaba de poner, en todo el ámbito penal, depende del tipo de delito. Y ahora también en el ámbito de los derechos humanos se acaba de introducir bastante en todo los tipos de procedimientos. Los procedimientos de las comisiones de derechos humanos y eso tienen ahora mediación en todas las partes. Y eso es muy importante porque la mediación es resolver el conflicto sin llegar a la imposición violenta.
La mediación no llega a ser, claro, hay un elemento coactivo ahí que es que te están llevando a un proceso y en el proceso estamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Tienes un mediador, tienes una persona que te está ayudando a ponerte de acuerdo. ¿Alguna duda de esto? Son diferentes cosas, ¿eh? Pero la coacción es esa violencia física. Y esa justamente es la gran diferencia entre las normas morales y las normas jurídicas. Es que siempre va a haber un ejercicio de la violencia física y ese ejercicio de la violencia física lo hace una autoridad. Y esto es muy importante. ¿Por qué lo hace una autoridad? Porque la autoridad establecida puede ser un Estado o puede ser la autoridad de una comunidad indígena, por ejemplo, es la que tiene la potestad de ejercer esa coacción. No, no es que Eduardo o Adrián o Ángeles decidan ahora, por eso está el principio de nadie se puede hacer justicia por su mano, ¿no? Nadie puede hacer justicia por su mano, sino que tiene que ser ante la autoridad. La violencia esta se ejerce por la autoridad. Y esa es la característica de la heteronomía, de que las normas son heterónomas. Por eso es que unas tienen que ver con otras, ¿no? Unas se relacionan con otras. Y ahí me interesa mucho, por eso también se las ponía todas para que fueran viendo y no se viera por separado, ¿no? No se quedaran por separado, pero justamente la heteronomía es una... Fíjate, el autor no lo pone acá, este es un término que se usa mucho en México, en los países más liberales. Nosotros no, de hecho yo no lo estudié tanto, pero no es otra cosa que es la subordinación que uno tiene, el concepto en sí es la subordinación que una persona puede tener respecto, dependencia, subordinación, de una persona en su conducta bajo el control de un agente externo. En este caso, lo que se plantea como heteronomía de ese agente externo es como autoridad, es la autoridad. La palabra habla siempre de un agente externo, el término es un término que se le atribuye a Kant, pero pueden ser normas, pueden ser las normas jurídicas vigentes, pueden ser costumbres, pero cuando se habla de heteronomía en el ámbito jurídico siempre se vincula que el agente externo es la autoridad, ¿está bien? Y por eso incluso, como el concepto es un concepto filosófico que te lo pueden vincular con la subordinación a un agente externo que no sea la autoridad, tienes que hablar de heteronomía, de que las normas son heterónomas, en función de una autoridad que puede ser el Estado o una autoridad, una comunidad indígena, etcétera, la autoridad que te impone la coacción. Y esta es otra de las diferencias de las normas morales. Las normas morales, fíjate, Jesús, dijiste una cosa que implica que no viste o no leíste o no lo relacionaste con la parte de la relación del derecho con la moral, porque justamente cuando hablamos del derecho con la moral hablamos de que hay moral individual, hay moral de grupos y hay moral colectiva. Y justamente en la de grupos y en la colectiva las relaciones no son bilaterales e incluso puede haber un agente externo que te esté imponiendo cosas. Pero regularmente en el ámbito moral es un ámbito más de, pues si en ese grupo hay algún rechazo o algo por algo que tú hiciste, va a implicar evidentemente, no va a implicar una sanción. Puede ser que te den una sanción de grupo, que no te dejen entrar más a grupo, que ya no te llamen, pero no es algo que implique una obligatoriedad, ni que implique algo de lo cual depende tu vida, ni mucho menos, ¿no? ¿Está bien? Y la coacción entonces nos lleva a la heteronomía, relacionado, como les decía, con subordinación a una autoridad como agente externo. Y en este caso es Estado o bueno, un grupo social X, la autoridad que tiene la potestad de ejercer la coacción.
¿Alguna duda hasta aquí? Y ya nos queda, y ya, se acabó la clase. Se nos acabó la clase. Bueno, déjenme guardar acá. Bueno, ya bueno, seguimos la próxima clase. Muchas gracias. Seguimos la próxima clase porque vamos a ver varias cosas. No solo a terminar de ver estas características y explicarlas bien. Hace falta que se las estudien, como también que se estudien las funciones y fines. ¿Vale? Y con esta parte terminamos la clase.